Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de las actividades programadas para esta nueva semana de actividades. Bienvenidos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y como es de costumbre, iniciamos presentando el documento correspondiente a la tarea. Están en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática, el subtema número 3 y vamos a ver los adverbios de lugar. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta tarea? Dice lo siguiente, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 5 tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice traduzca los siguientes adverbios. Tenemos someday, tenemos on, style y today. Ahí sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Simplemente traducirlos al español. La siguiente actividad es similar a la anterior, dice traduzca los siguientes adverbios. Tenemos after, tenemos already, tenemos before y tenemos early. E igual tienen que traducirle al español. La siguiente actividad dice construya una oración con los siguientes adverbios de tiempo. Ustedes tienen dos adverbios aquí, tienen early y tienen just. Tienen que construir dos oraciones. Estas oraciones tienen que estar tanto en inglés como en español. Eso es fundamental el momento de revisarles para la calificación. La siguiente dice, los adverbios de modo sirven para expresar. Ahí obviamente ustedes van a colocar en español para qué sirven los adverbios de modo. Tienen que poner cuál es la conceptualización en sí del adverbio de modo. La siguiente y última actividad dice, traduzca los siguientes adverbios de lugar y tienen heat, tienen away, tienen been y tienen below. Esos adverbios tienen obviamente que traducirlos al español y eso sería toda la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Tienen ustedes, recuerden que por favor todas las actividades son 100% escritas y por ende ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hojita de tarea. Eso es fundamental lo que tienen que hacer. Obviamente tienen aquí a continuación, tienen ustedes la rotulación, cómo ustedes tienen que cumplir. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior de su hoja, a continuación desarrollan las actividades que tienen obviamente que desarrollar en función de su tarea. En relación al contenido, ustedes deben de revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema adverbios de lugar correspondientes ya a la semana 3 de fecha 6 de enero del 2025. De hecho, esta tarea permitía entregas ya desde el 6 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de calificación de esta tarea y de todas las tareas correspondientes a la unidad 5 serán hasta el 5 de febrero del 2025, que tienen toda la información pertinente en función de la entrega de estructuras de recomendaciones para el desarrollo de la presente actividad, para el desarrollo de la tarea correspondientes a la semana número 3, al tema número 3. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades de sus tareas, vamos a iniciar desarrollando el material correspondiente al tema que nosotros vamos a ir tratando, vamos a ir desarrollando en la presente clase. Y habíamos estado viendo ya anteriormente una serie de la clasificación, más que todo de los adverbios. Y en esta clase nos toca observar, nos toca revisar los adverbios de lugar. ¿Qué hacen los adverbios de lugar? Los adverbios de lugar se utilizan para precisar el espacio donde ocurre algo. Dicho de otra manera más grosa, prácticamente describe el lugar donde se ejecuta la acción. Se pueden identificar con la pregunta where, que se traduce al español dónde, dónde sucede algo. Entonces, siempre van a estar respondiendo esta pregunta en inglés, where, es lo que ustedes van a desarrollar. Vamos a ver cuáles son. Igual tenemos aquí los siguientes adverbios de lugar y también su traducción. Por ejemplo, tenemos el primero que es above. Above se traduce como arriba.
qué sé yo, arriba de una casa, arriba de la montaña, el lugar donde se ejecuta la acción. Abroad es fuera del país. Las personas que se encuentran fuera del país, por ejemplo, familiares que tengan ustedes, ahí nosotros utilizamos esta determinación abroad. Tenemos I hit, que es delante, delante del auto, delante de la casa, donde se vaya a ejecutar la acción, I hit. Tenemos away, es lejos, lejos de, en función que del lugar donde ustedes se encuentran. Behind, behind es atrás, below es abajo, beyond, más allá, far, lejos, here, ahí, in, dentro, inside, adentro, near, cerca, opposite, puesto, opuesto, o del otro lado, algo que se encuentra en oposición o en contraposición, out, afuera, y there, ahí. Entonces, estos son parte de los adverbios del lugar que obviamente describen el lugar, el punto exacto donde se desarrolla algún tipo de acción. Es lo que permite describir los adverbios del lugar. Vamos a ver la siguiente etapa y vamos ya con la séptima clasificación en función de los adverbios. Y tenemos los adverbios de modo. Los adverbios de modo sirven para expresar de qué forma se realiza algo, de qué forma se realiza la acción. Si es rápida, si es lenta, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Entonces ya sabemos que los adverbios de modo sirven para expresar o describir la forma en que se desarrolla una acción. Aquí tenemos los adverbios de modo y tenemos su traducción igualmente. Tenemos, por ejemplo, badly, que es malamente, carefully, cuidadosamente, y la mayoría de estos adverbios de modo obviamente se construyen a partir de un adjetivo y obviamente se los agrega la terminación LI. Eso como hacerlos un pequeño recuento, porque esto ya habíamos visto en clases anteriores. Entonces, bad, de bad, que es malo, badly, malamente, careful, carefully, cuidadosamente, seriously, descuidadamente, clear, clearly, claramente, hazily, fácilmente, fast, rápidamente, happily, felizmente, hard, difícilmente, naturally, naturalmente, separately, individualmente, y simply, simplemente. Aquí tenemos obviamente la mayoría de los adverbios de modo que describen de qué manera se ejecuta la acción. Por ejemplo, en la primera, badly, dice malamente, malamente se cayó de la bicicleta, por ejemplo. Entonces el adverbio de modo que está haciendo está describiendo de qué forma, qué es lo que pasó, cómo fue la acción, cómo se desarrolló la acción, de qué forma se desarrolló la acción. Y así nosotros podemos utilizar cada uno de ellos: carefully, seriously, clearly, hazily, fast, happily, hard, naturally, separately y simply. Esos son parte de los adverbios de modo. Pasamos a ver al nivel octavo de la clasificación de los adverbios y tenemos los adverbios de orden. Los adverbios de orden se usan para enlistar, enumerar y ordenar conceptos. Prácticamente, por ejemplo, primer piso, segundo piso, tercer piso, first, second, third, fourth, fifth y así sucesivamente. Cuando hablamos de adverbios de orden, también hacen de cierta manera relación con los números ordinales. Vamos a ver. Y estos nos sirven para enlistar, enumerar y ordenar determinadas conceptualizaciones. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y tenemos los adverbios de orden y su traducción. At last, por ejemplo. Tenemos aquí at last, significa al final. Eventually, eventualmente. Finally, finalmente. First, primeramente. First of all, antes que nada. First of all. Vamos a ver. In the end. Y esto nosotros lo hemos visto incluso al final de las películas. Le ponen esta, o le ponen the end, o le ponen a veces in the end. Entonces, in the end se traduce como al final. In the first place, en primer lugar. Initially, inicialmente. Lastly, finalmente. Secondly, en segundo lugar. Y así sucesivamente podemos ir construyendo los adverbios
obviamente de orden, los que determinan el orden. Que si yo, cuando ustedes construyen, por ejemplo, un programa, ustedes van a hacerse maestros de ceremonia y ustedes les ponen en primer lugar que sigue el himno nacional, en segundo lugar intervención de X persona y así sucesivamente les van ordenando, ¿no es cierto? Les van estructurando en función de orden, en función de números, ¿no es cierto? Y especialmente en función de números ordinales, como son primero, segundo, tercero, cuarto, y así también en inglés, first, second, third, fourth, fifth, y así sucesivamente. A continuación vamos a ver la siguiente etapa y vamos a ver los adverbios de tiempo. Los adverbios de tiempo son útiles para expresar cuándo ocurre una cosa. Responden a la pregunta when, que se traduce al español como cuándo. Entonces aquí tenemos cuáles son los adverbios de tiempo. Estos habíamos dicho que nos permiten expresar en qué momento, en qué etapa del tiempo ocurre la acción o se desarrolla una cosa. Dentro de estas actividades nosotros tenemos las siguientes. Tenemos after, que es después, already, que es ya, before, antes, y este adverbio es muy utilizado, el before, es un adverbio de tiempo. Earlier, más temprano, early, tempranamente, just, solamente, late, tarde, later, más tarde, now, ahora, someday, algún día, soon, pronto, still, aún, today, hoy, tomorrow, mañana, yesterday, ayer. Entonces aquí nosotros igual hemos visto una serie de actividades correspondientes al desarrollo, obviamente, de las diferentes etapas de los adverbios, los que nos quedaban sobrantes en función de todas estas actividades. Los adverbios de tiempo, ya saben, nos sirven para expresar lo que cuándo ocurren las cosas, en qué momento, en qué etapa del tiempo. Los adverbios de orden nos permiten ordenar, obviamente hace referencia a los números ordinales. Tenemos también los adverbios de modo para indicar en qué modo se desarrolla una acción. Tenemos los adverbios de lugar, los que indican, como su nombre lo indica, el lugar donde se desarrolla una acción. Vamos a ir viendo y vamos a ir recordando qué son los adverbios para completar. Vamos a ver cada una de las clasificaciones, vamos a ver los tipos, vamos a ver una serie de cosas en esta etapa final. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales de todos y cada uno de estos eventos. Vamos a ir analizando, solo regálenme un segundito nomás. Vamos a ir reforzando un poquito más en función de la clasificación de los adverbios y vamos a ver una vez más los adverbios de orden. Habíamos visto cuáles son los adverbios de orden. Los adverbios de orden no son útiles para enlistar eventos o sucesos, ya habíamos dicho, y para indicar el orden en que se realizan determinadas acciones. Y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos first, que es primero, firstly, primeramente, initially, inicialmente, secondly, en segundo lugar, thirdly, en tercer lugar, eventually, eventualmente, finally, finalmente, in the end, al final, lastly, por último, y last, por último. Cualquiera de las dos, obviamente, tienen ese mismo significado. Dentro de los ejemplos que podemos ver en oraciones, por ejemplo, tenemos at first she find like him, but eventually she weren't up to him. Dice, al principio a Elia no le agradaba él, pero eventualmente le fue cogiendo aprecio. Entonces ahí ya tenemos eventual y cómo funciona en función de adverbio. Tenemos la siguiente first, I have to go grocery shopping and then I have a decorate the house for the party. Primero dice tengo que ir a hacer compras y luego tengo que decorar la casa para la fiesta. Ahí nosotros podemos indicar una vez más cómo funcionan los adverbios de orden. En cuanto a los adverbios de certeza que nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado, los adverbios de certeza nos permiten indicar la probabilidad en que ocurra una acción. Esos son los adverbios de certeza.
Tenemos el primero, certainly, que es ciertamente, possibly, posiblemente, really, realmente, definitely, definitivamente, indeed, de hecho, probably, o probablemente, maybe, tal vez, surely, seguramente, likely, probablemente, of course, por supuesto, y obviamente este of course es uno de los adverbios más utilizados dentro del idioma inglés, del que más se utiliza como adverbio de certeza. Por ejemplo, tenemos Brian, your umbrella is probably going to rain. Lleva, dice tu paraguas, es posible que llueva. Possibly going to rain. Entonces ahí tenemos el probably como obviamente adverbio, en este caso de certeza, el cual se lo va a utilizar. La siguiente tenemos maybe you'll run into him at the school tomorrow. Tal vez te lo encuentres en la escuela mañana. Entonces ahí tenemos este otro adverbio que es maybe y que se traduce al español como tal vez. Esto en cuanto a un poco también de un poco de refuerzo en cuanto a los adverbios de certeza, los otros tipos de adverbios que hemos venido viendo. Vamos a hacer un recuento en cómo se construyen los adverbios en inglés. ¿Cómo se forman los adverbios en inglés? Existen 5 maneras de formar adverbios en inglés, dependiendo de la terminación de la palabra que se les da origen. Por ejemplo, la palabra no terminada en Y. Para formar adverbios a partir de adjetivos terminados en consonante diferente a Y, simplemente se agrega la terminación LI, como hemos venido viendo normalmente en las determinaciones ya de algunos adverbios. Esta terminación corresponde normalmente al sufijo mente en español. Normalmente, educadamente y obviamente así todas las palabras que terminen en mente. Ese es el sufijo. Entonces, LI obviamente corresponde a ese sufijo. Certain como adjetivo, cierto. Certainly, ciertamente como adverbio. Final como adjetivo. Finally como adverbio. Permanent como adjetivo, permanently como adverbio. Ahí tenemos cómo se van formando cuando tienen la terminación, obviamente, con las palabras que no son terminadas en Y. Entonces ahí nosotros vemos que tenemos que incorporarle al final simplemente el I para poderlas transformar a adverbios. En cuanto a las palabras terminadas en I, las palabras que terminan en Y se reemplaza esta letra por la letra ILI. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí happy, se elimina la última, la Y, y obviamente se le pone IL, de tal manera que happy, feliz, happily, felizmente. Happy, adjetivo, happily, adverbio. Hungry, furioso, hungrily, furiosamente. Hungry, adjetivo, hungrily, adverbio. Hazy, fácil, hazily, fácilmente. Hazy, adjetivo, hazily, adverbio. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se van construyendo. Las palabras terminadas en IC, para formar adverbios en inglés a partir de palabras terminadas en IC, se agrega al final de la palabra la terminación ali. Notar que en este caso se utiliza la doble L en la terminación. Por ejemplo, specific termina en IC. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que se agrega al final la palabra terminación ali. Entonces, en este caso de specific, vamos a transformarle a specifically, que es específicamente. Dramatic, dramático, dramatically, dramáticamente. Terrific, fantástico, terrifically, fantásticamente. Pero ahí ustedes pueden ver cómo se construyen también este tipo de palabras terminadas en IC, cómo se las puede transformar en adverbios. Las palabras terminadas en LE, en el caso de las palabras terminadas en LE, la E final se sustituye por la Y. Por ejemplo, comfortable, tenemos terminación LE, que es lo que hace la I desaparece. Y yo le voy a poner la Y y suena comfortably, que es en este caso cómodamente, se transformó adverbio. Subtle, sutil, subtly, sutilmente. Incredible, increíble, incredibly,
increíblemente. Ahí nosotros podemos observar cómo nosotros podemos construir este tipo de adverbios de igual manera. Los adverbios irregulares, existen muchos adverbios que se denominan adverbios irregulares, los cuales no se forman siguiendo ninguna regla en particular. En algunos casos, el adverbio es la misma palabra que se utiliza como sustantivo, o en algunas ocasiones el adverbio corresponde a una nueva palabra que no guarda ninguna relación con el anterior. Vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, early, que es temprano, early, tempranamente. Mantienen su forma para tanto para el adjetivo como para el adverbio. Fast y fast. El primer fast, rápido. El segundo fast, rápidamente. El primer fast, un adjetivo, y el segundo, un adverbio. Good, aquí hay un ligero cambio. Good para adjetivo bueno, y well también obviamente se transforma en adverbio, que es bien. Entonces ahí obviamente son justamente los adverbios irregulares. ¿Por qué se les denomina adverbios irregulares? Porque no siguen ninguna de las reglas anteriores y obviamente mantienen muchos de ellos su forma, tanto para el adjetivo o para la palabra inicial, como para la construcción de los adverbios. ¿Dónde se colocan los adverbios en inglés? Es importante ver. En esta última etapa vamos a ir viendo y vamos a ir analizando este contenido. Independientemente de la función que cumple el adverbio dentro de la oración, este se puede ubicar al principio de la oración, después del verbo principal o después del complemento de la oración. La ubicación se da dependiendo de sobre qué parte de la oración recae la modificación a la que se requiere el adverbio. Veamos esto mejor con algunos ejemplos. Al principio de la oración tenemos el siguiente adverbio. Usually we have lunch at the coffee bar. Entonces usamos nosotros, dice, usualmente nosotros almorzamos en la cafetería. Después del verbo principal, en el siguiente ejemplo, she danced, después del verbo principal, she danced happily in the rain. Ella bailó felizmente bajo la lluvia. Entonces aquí tenemos después del verbo principal. En este caso, el verbo principal que hace referencia a la acción de la oración es danced, que es bailó. Entonces, happily, que es lo que hace, determina o describe a dance. Danced, obviamente, que lo hace felizmente. Ahora la siguiente etapa, después del complemento de la oración, por ejemplo, I will get back to you later. Te responderé más tarde. I will get back to you later. Entonces ahí nosotros tenemos ubicado después del complemento de la oración. Entonces ahí no, ustedes, dependiendo de cómo se lo vaya a ubicar en determinadas oraciones, ustedes tienen que saberlo identificar para poder desarrollar cualquier tipo de estructuras gramaticales, en este caso oraciones, en este caso un conjunto de actividades, obviamente relacionadas a la utilización correcta de los adverbios. Ya sabemos, tenemos diferentes formas. Primero, al principio de la oración. Luego, después del verbo principal. Y tercero, después del complemento de la oración. De esa manera, obviamente, están estructurados dónde se van a colocar los adverbios en inglés, dependiendo de las actividades en las cuales nosotros vayamos a utilizarlos cada uno de ellos. Estos son los temas que nosotros hemos venido desarrollando en la presente clase, en función de los temas, de las temáticas que nosotros vamos viendo, que nosotros vamos desarrollando, en función de mejorar la estructura gramatical dentro de la materia inglesa. En esta última etapa, en esta última estructuración de nuestra clase, vamos a ver justamente un poco más acerca de estructuras gramaticales en función de los adverbios en inglés. Los adverbios en inglés, adverbs, son las palabras o conjuntos de palabras que, al igual que en español, se utilizan para modificar verbos, adjetivos u otros adverbios. Por ejemplo, Juan speak English fluently. Juan habla inglés fluidamente. Los adverbios, a diferencia de los adjetivos, no modifican sustantivos y no se utilizan con el verbo to be, que es ser o estar. Ojo, no se puede utilizar. Por ejemplo, they sing beautifully. Obviamente, adverbio.
They are beautiful, adjetivo, y no they are beautifully. Entonces, ahí obviamente nosotros podemos ver cuál es la diferencia entre uno y otro el momento de aplicar. Existen distintos tipos de adverbios según el elemento que modifican en la oración, por ejemplo, adverbios de modo, quickly, sincerely, de tiempo, no, before, y de lugar, here y there. En cuanto a los adverbios en inglés, adverbs son palabras que modifican verbos, adjetivos y otros adverbios o una oración completa. Es la función que desarrollan los adverbios en inglés. Entonces aquí nosotros podemos ver, podemos observar cuáles son las características fundamentales. ¿Cómo se forman los adverbios en inglés? Y habíamos visto los adverbios cómo se van formando. La mayoría de los adverbios en inglés se forman agregando la terminación LI y a un adjetivo. Equivale a la terminación mente en español. Por ejemplo, the children are studying carefully. Los niños están estudiando silenciosamente. Los adjetivos terminados en Y cambian la Y por la I antes de agregar la terminación li. Por ejemplo, hazy, hazily, speedy, speedily. De esa manera se puede construir esta primera etapa. Los adjetivos terminados en le cambian de terminación le por li. Por ejemplo, responsible, tenemos responsibly. Credible, credibly. Ahí nosotros podemos ver cómo están estructurados. Los adverbios terminados en I se agregan al antes de agregar la terminación LI. Por ejemplo, strategic, vamos a ver, strategically como adverbio, automatic, automatically. El resto de los adjetivos agregan LI. Por ejemplo, wonderful, wonderfully, nice, nicely y así sucesivamente. Son las estructuras gramaticales que nosotros hemos podido ir analizando en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente para que sigan desarrollando sus actividades, sus tareas de forma efectiva y sigan cargándole su plataforma, puesto que estamos ya entrando a la etapa final de todo este proceso, en el cual obviamente se les va a revisar, se les va a calificar minuciosamente todas las actividades que han venido desarrollando desde la primera unidad hasta la quinta unidad. Así es que, señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente clase.